Tengan abierta su Biblia, por favor, en Tito. Les invito para que vayan a esa epístola. Es una de las epístolas pastorales, muy importante verla. En esta ocasión, ustedes ven que, aunque es una epístola pastoral, hay cosas que nos conciernen, por supuesto, en su gran mayoría, a todos nosotros, no solamente a los pastores. Y como les digo, vamos a leer el versículo 9. Noten ustedes, solamente el puro versículo 9, hay una gran riqueza de enseñanza. Dice la palabra: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hasta ahí. Miren ustedes, parece que quiero sacar este versículo de contexto, ¿no? Pero no es así. Y no podemos ignorar, por supuesto, el contexto, y viene señalando aquí Pablo una serie de requisitos desde el principio de la carta, una serie de requisitos para los hombres que Dios va a utilizar en la obra que está utilizando. Y Pablo le da a Tito las últimas instrucciones, se puede decir aquí con mucha claridad, para ordenar ancianos, para defender la fe, exhortar y convencer a los que contradicen. Antes de leerlo todo, bueno, quiero solamente enfocar este asunto que es muy importante, pero en particular, mis hermanos, quiero señalar que este versículo es responsabilidad de todos. Responsabilidad de toda la iglesia del Señor. Uno puede pensar que solo los líderes, ancianos, pastores, maestros o los que Dios va a llamar para su obra tienen la responsabilidad de captar la palabra de Dios, recibirla, retenerla, como dice ahí. Pero no es así. Todos estamos involucrados. Todos los que han recibido la enseñanza bíblica, todos de alguna manera tienen la responsabilidad de captarla, retenerla, pero no queda hasta ahí. Debe producir en cada uno de nosotros profundas convicciones, como es de esperarse, cambios sustanciales. Cuando la palabra de Dios produce cambios reales, es porque la hemos retenido, así de simple, porque la hemos aplicado. Entonces no solo hace los ajustes pertinentes, sino que hace que nuestros seres queridos, incluso cuando estás en tu casa y bueno, nadie quiere escuchar bien la palabra de Dios o nadie la quiere retener de alguna manera, pero es importante que entendamos que cuando estás en tu casa debes dar ejemplo a tus seres queridos para que ellos también vean en ti que estás reteniendo la palabra de Dios. Esa es la idea. Entonces, realmente, cuando la palabra de Dios produce cambios, es porque realmente la estás captando, la estás reteniendo, y no solo hace ajustes pertinentes, sino que nuestros seres queridos se van a dar cuenta de todo lo que está haciendo en tu vida. Cuando la palabra produce cambios en tu vida, tu gente, la más cercana y la más lejana, puede darse cuenta inmediatamente. Es lo que dice en 2 de Timoteo, si ustedes van allá y me acompañan, en el capítulo 3, que todo el mundo conoce este versículo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira todos los cambios que hace. Date cuenta, todo lo que hace. Muchísimas veces hemos leído este pasaje, pero parece que la enseñanza que hemos recibido no ha producido o no ha tenido los resultados que debe tener. No pretendo ver cada frase de esta cita, por supuesto, pero hay que entenderla, recibirla y obedecerla. Muchos pueden jactarse de tener muchos años en Cristo, pero ¿qué tanto has retenido la palabra de Dios? ¿Qué tanto? Recuerda que dice que nos exhortemos unos a otros, pero si el mismo versículo que estamos en nuestro versículo central, pero si no ha comenzado con nosotros, es imposible hacia los demás, o que podamos realmente tener autoridad para exhortar a los demás. Si no ha comenzado contigo, ¿cómo o qué autoridad tengo para exhortar a los demás? ¿No es cierto? Como dice ahí,
Porque mira, cuando no retienes la palabra, escucha esto, y mira, puede parecer esto un poquito pues, fugaz, en otras palabras que no me concierne a mí, pero cuando no retenemos la palabra como debe ser, ¿qué sucede? Y luego no te acuerdas de lo que debes poner en práctica, ¿no es cierto? De lo que debes poner en obra, por obra. Y entonces no tienes el deseo de compartir la palabra, ¿no? Y viene la apatía, y no sabes cómo defenderla, entonces prácticamente te vuelves un ignorante. Y por tu negligencia no permites que tu familia avance como debe ser. No permites que crezca como debe ser, que se reproduzca considerablemente. ¿Por qué? Porque tú mismo la estás impidiendo. Tú mismo lo estás frenando, tú mismo obstaculizas el crecimiento de los demás. ¿Crees que no, verdad? Pues así es, porque primero deben de ver los cambios en tu vida antes que ellos mismos, si pretendemos que ellos cambien. Entonces, estás deteniendo la obra. Mira, yo recuerdo que hace mucho tiempo contaba una anécdota que es una buena ilustración de lo que sucede actualmente, ya no en esta iglesia, sino en toda la iglesia, en todo México, en todo el mundo. Y la ilustración era más o menos así. Un hombre y su esposa iban montados en una bicicleta, de esas bicicletas que tienen doble asiento, una adelante y una atrás. ¿La has visto, no? Bueno, ahí iban pedaleando, llegaron a una parte del camino donde había una especie así de loma, de lomita que tenían que subir. Y entonces el hombre pedaleó con todas sus fuerzas para tomar todo el impulso posible para subir, ¿no? Pero a medida que avanzaba, él notaba que la bicicleta se ponía más y más y más pesada. Hasta que a duras penas llegó hasta la cima, sudando ahí a chorros, llegaron hasta la cima de la colina y el hombre detuvo la bicicleta y se bajó exhausto, así completamente sudando. Y pasándose el pañuelo en su frente dice, vaya, por fin llegamos. Y la esposa entonces le dice, ¿y eso que yo venía frenando? Fíjate nada más, qué labor tan tremenda. Y yo te puedo decir en serio, pues de la misma manera sucede en nuestra vida espiritual, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, que algunos van pedaleando con todas sus fuerzas, pero no logran avanzar como debieran porque otros están frenando la obra de alguna manera. Otros van frenando o en su defecto deteniendo el avance. Hay un lema que me quedó muy grabado hace tiempo, la ignorancia mata. En serio. Dios señaló constantemente al pueblo de Israel que no quisieron entender. Y lo dije desde la clase. Olvidaron sus mandamientos. Los ignoraron voluntariamente. Y ellos, en lugar de ver la oportunidad de ver cómo las palabras de Dios estaban ahí y todo lo que hizo con el pueblo de Israel ahí, les dio el pacto, las promesas, o sea, todo les dio el Señor. Y sin embargo, de todas maneras, ignoraron voluntariamente todo lo que les enseñó. Vayan conmigo a Oseas, por favor. Oseas es una de las últimas libros ya no sé ni dónde está, fíjense nada más, ya hasta se me perdió. Creo que le voy a decir a Isaías que me lo busque después de Daniel, sí, claro. Oseas capítulo 4 versículo 6. Fíjate lo que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el camino, el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! Noten eso. ¡Qué tragedia!
Cuando el pueblo no tiene el conocimiento del Señor, viene la derrota y viene hasta el juicio. Terrible. Y peor, cuando en la iglesia se está enseñando lo que es correcto, las doctrinas de la gracia, el conocimiento de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, pero la gente escucha, se mira en un espejo, como dicen Hebreos, y realmente su rostro natural, o sea, sus propios pecados, y sale de aquí exactamente igual que como entró. Olvidan todo. Y con esas actitudes estás prácticamente, la gente que toma esas actitudes está en contra realmente de lo que ha recibido. Te vuelves enemigo de la cruz. Enemigo de la cruz de Cristo. Tú sabes que la palabra produce algo, ¿no? Todos decimos, ay, pues cayó en... Ahí está la semilla dada. Y la palabra de alguna manera produce algo, es la semilla en el corazón del creyente y debe haber un tipo de reproducción en la persona que la escucha, la recibe y la pone por práctica. Esa es la producción que debe hacer, porque si solamente vienes aquí, escuchas la palabra y no produces nada porque no la retienes y lejos de eso sales igual de este lugar, entonces ¿sabes qué? Veo que Dios está buscando a ti, tu vida, y tú lo has desechado. Y Dios te hace responsable de todo lo que has escuchado, aunque no lo hayas puesto por obra. Dios te hace responsable. En esta carta, volviendo a la carta, Pablo se preocupa por asegurar una iglesia fuerte en que se predicara a Cristo, a Jesucristo, y por el cual debía defender fuertemente, no con guardias, ni con vigilantes, ni siquiera con esfuerzo personal, sino con la palabra de Dios. Es con ella con la que realmente se combate, aún con nosotros, contra nosotros mismos. Se combate cualquier cosa, es la palabra de Dios con la que ganamos victorias. Es con la palabra de Dios con la que vencemos a los que se oponen. Es con ella. ¿Por qué? Porque es poderosa y más cortante. ¿Te acuerdas lo que dice en Hebreos 4:12? Más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate nada más hasta dónde entra la palabra de Dios. Desgraciadamente hoy en día hay más personas en contra de la palabra que a favor. En serio, hoy las actitudes de muchos parecen detener a otros en la labor que debe ser victoriosa. Vivimos todos los días problemas que nos agobian, que parecen no terminarse, y aparte de todo esto, dentro de la iglesia, en nuestras casas, hay quienes se encargan de detener el crecimiento de la familia, cuando no están comprometidos con la iglesia local, cuando no están comprometidos con los estudios bíblicos. Lo he dicho muchas veces, cuando no están comprometidos con la asistencia. ¿Qué ejemplo le estás dando a los hijos? No están comprometidos ni siquiera con la adoración. Prefieren llegar en el momento del sermón y terminando el sermón, vámonos. Ese es el problema. Y tu casa, por supuesto, está en las mismas condiciones. Nuestro gozo y sobre todo nuestro servicio debe manifestarse todo el tiempo cuando verdaderamente estamos recibiendo la palabra de Dios. Es por eso que Pablo aquí tiene que recomendar aspectos importantes para ser verdaderamente fuertes en medio de esa oposición. Tanto externa como interna, vivimos en tiempos críticos, ya se los dije, como para perder de vista nuestros objetivos. Y esta última recomendación de aquí de Pablo, con respecto a los requisitos para los ancianos, que nos concierne a todos los presentes, otra vez, todos los presentes, y nos capacita para enfrentarnos a la vida misma. Ya olvídate del ministerio, a la vida misma, a nuestras propias debilidades, a nuestros propios pecados,
pero parece que nosotros mismos estamos frenando nuestro propio avance. ¿Me explico? Es como si quisieras correr en una carrera así, en una competencia, y tú mismo pones las barreras. No dejas toda la libertad. Y a veces así también es en el ministerio, ¿eh? Lo he vivido por muchos años. Cuando quieres hacer las cosas supremas para nuestro Dios, siempre hay algo que se opone. O tal vez nosotros mismos estamos poniendo nuestras propias barreras al ocuparnos en las cosas que otros pueden hacer y no hacemos lo que es nuestra prioridad. Y de esa manera nosotros mismos nos estorbamos y frenamos a otros su desarrollo. Me he dado cuenta que hay pastores que les han impedido a los miembros de su iglesia la entrada al seminario, por ejemplo. Nada más que tragedia, ¿no? Porque no les conviene que ellos puedan saber más que ellos. O sea, los que les impiden la entrada porque no les conviene que sean superiores a los pastores, ¿no? Así que los ignorantes quieren que todos sean igual que ellos, menos que él. Porque se oponen a lo que enseñamos, se oponen a la doctrina, se oponen al desarrollo de su iglesia, porque en cierta manera dejarían de poner sus ojos en él, ¿no? En el pastor central. ¡Qué terrible! Y verdaderamente conozcan la verdad. O sea, ellos quieren que pongan sus ojos en los líderes. Por eso Pablo aquí manda estas características de fortaleza para pedalear, hermanos. Pedalear bien en la obra que Dios nos ha mandado. Nota que en este es el único requisito, de retener la palabra de Dios, retener la palabra fiel. ¿Sabes qué? No se encuentra ni en 1 Timoteo 3, ni tampoco en 1 Corintios 4, ni en 1 de Pedro 5. Hablando de los requisitos, es el único lugar donde se encuentra la palabra, retener la palabra de Dios, retener la enseñanza. No están en otro lado. Recuerden, esto es no solo para los que van a entrar al seminario o para los que anhelan obispado, sino también, otra vez, para toda persona que es miembro o piensa que es miembro de una iglesia. Hoy veremos aquí 3 responsabilidades muy importantes. Y hasta ahorita se las doy porque había que decir todo lo demás. 3 responsabilidades para la iglesia en general, ya sea ovejas del Señor, servidores, maestros, músicos, diáconos, pastores, todos estamos aquí implícitamente ligados y responsabilizados. 3 responsabilidades de todo hijo de Dios. Número 1, retener la palabra fiel. Número 2, exhortar con sana enseñanza. Tú lo puedes ver ahí clarito en el versículo, no necesito hacer ningún esfuerzo. Y número 3, convencer a los que contradicen. Mira, aquí la hermenéutica de este versículo la da solita. Solita está aquí, repartida. Vamos a ver en primer lugar, retener la palabra fiel, aunque ya hemos hablado algunas cosas, pero aquí básicamente vamos a ver qué uso le estamos dando a lo que hemos recibido. Aquí la palabra retener es la palabra griega antechomenón y es un participio presente en voz media que significa realmente estimar. Es decir, yo estimo, considero lo que es la palabra de Dios para mí. Es lo que más o menos se leería así. Estimo su valor, su contenido, reconozco su poder, está firmemente asida en mí y todo lo que está haciendo y seguirá haciendo en mi vida. Aquí lo tendré. No es tanto lo que haga yo con ella, sino lo que ella hace conmigo. Debe ser acatada, debe ser concebida con convicción profunda. No basta solamente con aceptar el mensaje y algunas personas asientan con la cabeza, no, sí, pero hasta ahí queda. Hay que respetarla, honrarla, estudiarla, creerla y obedecerla. Pablo lo dijo a Timoteo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Recuerdas? En 1 Timoteo
4:6 también Timoteo debía ocuparse de la lectura. O escucha, ¿te acuerdas? Por referencia, ocuparse de la lectura, la exhortación, la enseñanza y no descuidar el don que había en él. Ejercitarse en la piedad. Acuérdate que le decía, ten cuidado de ti mismo y de los que te oyeren, de la doctrina, así como persistir en ella. El hecho de solamente saber que es inspirada por Dios no es suficiente. O sea, yo puedo saber muchas cosas extraordinarias de la palabra, pero nuestro compromiso con ella parece no estar realmente profundamente arraigada en ella. Sé muchas cosas, pero si no está en mí, soy peor que un ignorante. Ahí está. Nota, nuestro compromiso está en la palabra, vivimos, crecemos, vencemos, somos consolados por ella, somos animados por ellas, porque sabemos que es la única fuente de autoridad que existe. No hay otra. No contiene la palabra de Dios, es la mente misma de Dios, esta. El liderazgo se tiene que fundamentar en ella. Nosotros vemos eso, de ninguna manera en nuestras capacidades naturales, de ninguna manera, ni en nuestra educación, ni en nuestro sentido común, mucho menos en la sabiduría humana, ¿no? Es por medio de ella que entendemos quiénes éramos, quiénes somos, hacia dónde vamos. La palabra de Dios nos muestra el entendimiento del enemigo también y cómo resistirlo, ¿no? Con ella comprendemos que aún estamos en un cuerpo que no ha sido todavía redimido. Que mientras tanto somos probados en reconocer nuestra dependencia de Él, del Señor. Y lo que quiere de nosotros para caminar día con día en medio de este mundo impío, protegiéndonos cada día y limpiándonos cada día de toda la pecaminosidad y porquería que existe en este mundo perdido y maldito, para llegar a ser conforme a su semejanza. Mira, esta debe ser la necesidad de un siervo, de un anciano que ministre en esta y en cualquier iglesia del mundo, pero también del padre de familia. Por eso aplico esto también a todos los oyentes. Es una necesidad que el padre de familia ministra en su casa, en su familia, el soltero, el joven de la señorita. El tiempo apremia, mis hermanos. Y no debemos fluctuar en esto. Si has recibido enseñanza, debes retenerla. Y si la has retenido, debes compartirla. Así de simple. Ese es el proceso. El término se completa cuando leemos aquí mismo, si ven y regresan a nuestro texto, tal como ha sido enseñada. ¿Lo están viendo? Es la palabra didascalia aquí. Es decir, la palabra cumple su misión de ser fiel cuando la recibimos tal como ha sido enseñada. En otras palabras, exactamente igual como se enseñó a la audiencia original. Las personas que estaban siendo enseñadas por primera vez no escuchaban esto como venido de los hombres de ninguna manera, para nada, no. Ellos estaban convencidos de que Dios les estaba hablando en ese momento directamente a sus vidas. De generación en generación, aquellos que se han preocupado porque llegue hasta nuestros días esta copia fiel de las Escrituras, es de verdad una gran bendición, pero también una gran responsabilidad de cada uno que la escucha, y una responsabilidad de enseñarla, ya que el estudio personal de las Escrituras y la supervisión de maestros que enseñan sana enseñanza, sana doctrina, y los resultados esperados es que va a calificar la manera en que hemos sido enseñados. Dice el pastor MacArthur en el libro de la predicación expositiva, algunos de ustedes lo conocen, dice, ¿qué tan suministrador soy de la verdad de Dios como médico del alma?
¿Acaso no soy responsable ante Dios por cualquier perversión de la verdad o por mi negligencia o incapacidad? ¿Qué asociación terrenal me regula? ¿Acaso no es cierto que yo, que predico la palabra de Dios, confronto una corte mayor que el foro legal o cualquier tribunal médico? Fin de la cita. Noten eso. Ninguna profesión tiene más alto potencial y tan alto nivel de responsabilidad como la del predicador de la palabra. Ninguna profesión. La que me pongas. Por eso dicen Hebreos, mira, vete un poquito para atrás aquí, un poquito para allá, para que veas lo que hace la palabra. Hebreos 4:12, y tú también ya te lo sabes. Perdón, un poquito para adelante. 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nota eso, la palabra de Dios es la única arma del predicador, la poderosa espada de dos filos, que es la única que corta hasta lo más profundo. Y qué importante es que podamos retener esa palabra enseñada en tu corazón, en tu mente. Retenerla, estimarla tal como ha sido enseñada fielmente a través de los años. Y asimismo, transmitirla. Transmitirla. Muchos hombres se han apartado de las verdades bíblicas, ustedes lo saben. Hemos visto de todo, se han apartado de la sana doctrina y han descuartizado el rebaño sin importarles en nada la formación y el desarrollo de los cristianos. Y es porque sencillamente las ovejas están anémicas, desgraciadamente están anémicas porque no han recibido el alimento adecuado a sus necesidades, mucho menos han podido retener nada, obviamente. Débiles, ahí están, sin ánimo, sin gozo, sin vitaminas que los haga hacer lo que su propia constitución les demanda. Se están muriendo de inanición, constantemente lo digo, porque lo que estos hombres están predicando es para su propio provecho. Estos predicadores falsos por todos lados. Para su propio provecho, entonces terminan desviándose, tomando caminos equivocados las ovejas y dispersándose. Estos falsos maestros repiten el mismo esquema de lo que también les enseñaron, ¿no? El mismo esquema. Ellos, aunque comprueben que no fue lo correcto, no es lo correcto, siguen haciendo lo que a ellos les conviene. Así de simple. Y muchas ovejas llegan a las iglesias prácticamente arrastrándose de la debilidad espiritual que tienen, y muchas otras ni siquiera han nacido de nuevo. Por eso Pablo, tanto a Timoteo como a Tito, no dejó de recomendarles esta labor importante de persistencia y estudio de la palabra de Dios. Yo quiero que vayan a segunda de Timoteo un poquito antes. Vayan al 4:12. No me quiero entretener mucho ahí, pero es importante ver la orden que da aquí Pablo a 4:2, perdón. 4:2. Mira, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Solamente quiero ver la primera parte de este versículo. Mira, que prediques la palabra. Esta es la palabra queruso, que significa proclamar, que es todo el consejo de Dios, no nuestra opinión. Es la palabra, no solo para mi propia vida, sino para los oyentes. El verdadero llamado de un hombre al ministerio es predicar la palabra de Dios. ¿De qué forma? Dice aquí, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Para qué? Mira lo que dice Efesios 4:12, no vayan ahí, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
En otras palabras, yo preparo a unos para que ellos hagan también la obra de ministerio. ¿Solo eso? No. También esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a quienes, a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Y lo que quiero decir es que así como la gente que estudia se prepara para un día ser productiva. O sea, toda carrera, ese es lo que es el lema, ¿no? Así como la gente se estudia, se prepara, un día tiene que ser productiva, aprendes una carrera, incluso un oficio para luego ponerte a trabajar en él, y así es la vida cristiana, todo lo que aprendes es para llevarlo a cabo, ¿no? O hay que nomás tenerla ahí en mente. Y así como sucede como cuando lo retienes, la palabra que has recibido es para enseñarla a otros. Y esos otros enseñarla a otros. Y así sucesivamente. Y aunque estoy señalando textos específicos aquí para específicamente ministros o pastores, nuevamente les digo, todo cristiano está aquí responsabilizado en producir lo que ha recibido. Si eres un padre de familia, un hermano celoso de la palabra, debes compartir lo que te enseñaron. Pero aparte, siendo un ejemplo, ¿no? Y ese es el punto. ¿Por qué? Mira lo que dice aquí un poquito en 2 de Timoteo otra vez, pero en el versículo 3. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mira, dice ahí vendrá. Y así lo estamos viviendo. La gente no quiere sana doctrina, prefieren sufrir, es decir, resistir. Didascalia. No van a tolerar que se les enseñe la palabra de Dios de forma correcta. Y tendrán comezón de oír cualquier otra cosa. Quieren tener comezón de palabras bonitas y prósperas, todo lo que les convenga para que no los ofendan. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es una palabra terrible, es la palabra epitumia. Sus propias pasiones, sus propios deseos, hombres pervertidos, sus propias experiencias para seducir a los incautos. Mira el versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Terrible. Mira, fábulas y más fábulas, y todo el tiempo oímos eso, que son ideologías falsas, filosofías de todo tipo, excepto Cristo. Ahí no está Cristo. La persona de Cristo ha sido distorsionada desde hace mucho tiempo. El que hoy predican no es el Cristo que está en la Biblia. No es el Cristo de la Biblia, es un Cristo distinto. ¿Por qué? Porque están enseñando totalmente doctrinas alteradas, no correctas. Bueno, mira, y siguiendo con nuestro texto, vamos otra vez a Tito. Todo esto tenía un propósito. Mira lo que dice en el versículo 9, el segundo punto que vamos a ver. Tenemos que exhortar con sana enseñanza. ¿Lo estás viendo? El propósito por el cual era necesario predicar la palabra era y continúa siendo exhortar con toda paciencia y doctrina. El predicador o siervo o padre de familia debe estar ansioso por exponer el pecado y por supuesto promover el comportamiento justo con toda sabiduría. Su predicación o todo lo que comparta debe ser siempre con sana enseñanza, que muestre a los oyentes un verdadero patrón de Dios. Muchos piensan que exhortar es regañar. No es eso, pero hasta tiene un cierto sentido, pero en realidad es la palabra griega para kaleo, exhortar ahí. Y es un verbo que significa para, al lado, kaleo, llamar. En otras palabras, es apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. Y por supuesto con sana enseñanza, con la palabra de Dios,
y con el ingrediente que a otros, de otros pasajes, nos dice que es algo de lo más esencial, con el ejemplo. Exhortar debería ser una forma necesaria de las iglesias todo el tiempo. Hoy en día lo hacemos constantemente en el púlpito, pero además le corresponde a todo hijo de Dios hacerlo. Pero desgraciadamente esta expresión de amor ha aminorado porque muchos tienen un concepto equivocado de lo que es la exhortación. Porque en primer lugar debe llevar el ingrediente necesario, como les dije, ser un ejemplo. Es por eso que en el original griego la primera parte es para, al lado. Debemos no solamente acercarlo al conocimiento bíblico, que es vital y es lo principal antes de cualquier otra idea, antes que cualquier otro concepto, sino también acercarlo a su lado. Acercarlo, traerlo a la verdad bíblica, a la enseñanza, señalar lo que dice acerca de él, pero con responsabilidad de dar ejemplo de conducta. Es difícil, ¿no? En serio que sí. Lo digo por mí también. Claro que sí es difícil. Pero fíjate, bonita cosa es exhortar a alguien con un problema y al mismo tiempo llevar a cuestas el mismo problema tú, ¿no? Bonita cosa. Pero aquí el punto es de que, aunque no somos perfectos, podemos exhortar, cuando menos que no estemos practicando el mismo pecado que la otra persona, ¿no? Porque entonces se aplica el versículo que dice en Mateo 7:3, ¿te acuerdas? El Señor Jesucristo dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que llevas ahí en tu propio ojo, ¿no? No seríamos ejemplo. Además debemos estar plenamente seguros del concepto bíblico de que debemos usar. Por eso dice con sana enseñanza aquí. ¿Lo estás viendo? Con sana enseñanza, con la doctrina básica que vaya a ser enseñada. Si vamos a exhortar, debe de ser con el versículo, el pasaje adecuado a la persona que quieres llamar la atención. Bien adecuado, ya sea de consolación o de edificación, pero que sea certero. Esa es la sana enseñanza que dice aquí. Desde luego que no quiere decir que todos aceptarán la exhortación, generalmente no se acepta, ¿sabías? Mucho menos con agradecimiento, ¿no? Para nada. Mucho menos convencidos de que eso era lo que necesitaban. No lo creo. Pero resulta que cuando se da en el blanco, generalmente hay una reacción, desgraciadamente, de autodefensa. Y no obedecen las exhortaciones. Y lo que dice el Señor, hay resistencia a pesar de ser una exhortación con sana enseñanza. Así le sucedió a Jeremías. Así sucedió en el capítulo 42. Vayan por favor allá, del 1 al 4. 42 del 1 al 4. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanan, hijo de Serea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos o lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Vayan al versículo 9. Y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. 9 al 13. Si os quedaréis quietos en esta tierra, fíjate, esa era la idea. Os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor.
No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Mira nada más. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos a la tierra de Egipto, en el cual no veremos guerra, no oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. O sea, que lo que querían hacer era eso, simple y sencillamente. Vayan al capítulo 43, adelantito. Entonces aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, les había enviado a ellos mismos, dijo a Azarías, hijo de Osaías, y a Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices. Ándale. ¿Lo estás viendo? No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Mira nada más, no obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de la guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Bueno, esto es lo que yo llamo una terrible rebeldía. Fueron bastantes versículos, pero ustedes se dan cuenta, y esta es la actitud que quien escucha, su responsabilidad para recibir esta enseñanza, aunque ciertamente tenemos la responsabilidad de sembrar correctamente la palabra, hay de aquellos que la oyen y no la hacen. Ahí está el problema. He visto personas que escucharon la palabra de Dios y la instrucción que Dios les tenía para ellos y no las quisieron oír. Y desgraciadamente han sufrido las consecuencias. Vean lo que pasó ahí en el 7. Ahí mismo, pero en el 7. Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Mira el 10. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a mi siervo, vean eso, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que espada, espada. Y pondrá fuego en los templos de los dioses de Egipto, y los quemará a ellos, los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de ella en paz. Aquí está la gran tragedia de ser exhortados y no hacer caso de nada, de hacer caso omiso de lo que te digan. Vendrá entonces finalmente disciplina a aquellos que escuchan y no hacen. ¿Por qué? Porque Dios ama a todo aquel que recibe por hijo, ¿no? Dios a quien ama disciplina, ¿no? Entonces, hay que oír y hacer, hermanos, no nomás oír. Ahora mira, regresamos a nuestro texto y vamos a terminar. Y noten la última frase del versículo 9. Convencer a los que contradicen. Mira, este mensaje de Pablo estaba en él por todos lados. ¿Cuántos a través del tiempo han contradicho la palabra de Dios? Muchísima gente. La palabra convencer ahí es la palabra griega antilego, convencer, que significa refutar, hablar en contra de. No necesariamente hacer una amplia estadística de cuántos a través de la historia han estado en contra de la palabra de Dios. Cuando estudiamos fuego extraño, ¿se acuerdan ustedes? Algunos que estudiaron conmigo, vimos muchos de estos, muchos que contradecían la palabra de Dios. Y en el contexto del pasaje, mira, también lo podemos ver. Ve el siguiente versículo.
porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Nota ahí, no vamos a ir en detalle a todas esas palabras, a todas esas categorías, pero uno puede suponer mucho de esto. Y la primera pregunta que viene a mi mente es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué supuestamente conocen de Dios y hacen todo lo contrario? No quisiera que tomáramos a la ligera este pasaje solo para admirarnos de cuántos se identifican con esta descripción, de cuántos se oponían a Dios. Es realmente sorprendente. Tan solo puedes echar un vistazo alrededor nuestro y sigue siendo lo mismo, a pesar de que hay grupos celosos del Señor que quieren hacer su voluntad. Hermanos, hay hermanos que no han doblado su rodilla a Baal. Hay un grupo, un remanente así, como el que pretendemos ser, ¿no? De fidelidad sobre todo. Por eso llevamos ese nombre. No porque seamos los únicos salvos, sino porque deseamos ese remanente fiel que se guarde de tanta tontería por todos lados. Y aún de ti mismo. Te guardes de ti mismo. Es necesario entonces proteger al rebaño con sana enseñanza y por supuesto esto podrá protegernos también de lo que Pablo dice aquí, de los contumaces y habladores, ¿no? Lo que dice ahí en el 10, habladores de vanidades, ¿lo estás viendo? Ninguno de estos debía ser tolerado. Ellos estaban trastornando casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, como dice ahí en el 11. Estaban profesando conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En el 16 lo dice. Estos son los que contradicen la verdad bíblica. Y hay ahora como hubo ayer y como seguirá habiendo, de hecho seguirá peor, ¿eh? Nunca la iglesia, desgraciadamente, pero así es por lo que me dice a mí la escatología, nunca va a ser mejor. La iglesia va a ser peor. ¿Sabías eso? Pero cuando menos que seas del remanente fiel. Cuando menos, por eso lo decimos, por eso exhortamos, por eso invitamos, ya para no decir presionamos a que estén reteniendo la sana doctrina y puedan crecer firmemente en santidad. Aunque nos enfrentamos a todo, todos los días, pero que el Señor nos siga guardando, hermanos. Tan solo el hecho de no aceptar la palabra inerrante es ya contradictorio. Absoluta. Es una palabra absoluta. Los maestros y pastores de hoy no la explican correctamente. Y eso genera que sea malentendida y en muchos casos pervertida. Porque es fácil añadirle o quitarle. Ahora es fácil decir tu propio concepto y tu propia idea y tu propio sentir antes del de Dios. Y eso, ahí está implícita ya la herejía. Pudiera decir que la apostasía. Y eso es lo que va a suceder con la iglesia en el futuro. Tú échale un vistazo a las 7 iglesias de Apocalipsis y te vas a dar cuenta de que cada una de ellas, en poco o mayor grado, habían sido infieles al Señor. Vamos a Apocalipsis, por favor. Ya voy a terminar. 22. Apocalipsis 22, del 18 al 19. Para que veas lo que les pasa a los que añaden a la palabra o a los que le quitan a la palabra. 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nota el juicio que hay ahí. Nota el juicio y hasta qué extremo llega ahí el hecho solamente de añadir o de quitar algún concepto bíblico, ¿no? Qué fácil es para muchos hacerlo. Opinar o alterar. Nota, esto es un juicio terrible para estos hombres que no tienen escrúpulos. Dicen todo lo que se les ocurre, haciendo pensar a los demás que todo lo que dicen viene de Dios, y eso es falso, de toda falsedad. Transigir con la verdad, alterar sus principios, falsificar su contenido, matando incluso posibles ovejas, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos convencer a esos? Bueno, en primer lugar, yo no voy a tratar de convencer a nadie. Yo lo que quiero simplemente es contrarrestar lo que los demás enseñan, protegiendo a este grupo, a este rebaño. En otras palabras, ser un proclamador celoso de la palabra de Dios y enseñar a la iglesia que sepan descubrir por sí mismos, ayudándoles a discernir entre lo falso y lo verdadero. Ese es el punto. ¿Y cómo podemos ayudarles? Enseñando lo correcto. Aún como padre de familia tienes ese deber. Solo puedes hacerlo cuando eres un retenedor de la palabra fiel, volviendo a ese punto. Solamente así. Debes seguir la verdad por encima de todo, haciéndote sensible a la verdad y no a la mentira. Busca buenos libros, buenos sermones, busca buena doctrina. La buena doctrina comienza en tu hogar. Y si no se enseña con diligencia, tu hogar puede llegar a ser un propósito, un prospecto de apostasía. Te lo digo en serio. Yo estoy comprometido con la palabra de Dios y busco la manera de crear en ti un apetito singular para que quieras comer de ella. Pero también busco de tu discernimiento que crezca para aquellos que están todavía chiquitos espiritualmente, crezcan para que de tal manera que no solo aprendan a saber discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y me refiero a saberse conducir en este valle de sombra y de muerte, pero también apreciar la palabra de tal manera que sepan descubrir lo que hay en ellos mismos, ¿no? ¿De qué sirve descubrir en los demás si no has terminado por descubrir lo que hay en ti? Así que la palabra de Dios debe producir en ti un sentido de responsabilidad y un discernimiento mayor de todo lo que has escuchado. Y estoy convencido y le doy muchas gracias a Dios que nos han proporcionado sana enseñanza, al menos hasta ahora, en esta iglesia. Y seguiremos tratando de edificar la iglesia y seguiremos pugnando por eso y seguiremos presionando para que estudien la palabra de Dios. La palabra de Dios puede salvarte o puede condenarte. Tú sabrás qué haces. Así que la palabra de Dios nos dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que, hermanos, no debemos claudicar, debemos reconocer lo que somos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Hay que edificarse unos a otros, enseñarse unos a otros. Edifica tu casa sobre la roca y verás que va a resistir cualquier tipo de situación y cualquier tipo de ataque o de prueba. Oremos a nuestro Padre Celestial.